Hola, saludos, un abrazo a la distancia para todos a través de este medio y de este canal con el cual podemos mantener un contacto. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de vida, la palabra de Dios que siempre imparte vida. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, en el capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dice así: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de las naciones, de todas las naciones. Amigos, el apóstol Pablo hace una declaratoria allí: no me avergüenzo. Y vamos a hablar acerca de ello. ¿Por qué no nos avergonzamos? El texto dice que no se avergüenza del evangelio. Evangelio es las buenas noticias de Dios para la humanidad. Buenas noticias de Dios para ti y para mí. Evangelio son esas buenas noticias que nos llena el corazón de alegría, de gozo, de paz, de libertad. Y esas buenas noticias es que en Cristo Jesús hay salvación. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué evangelio? Buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que en Cristo Jesús hay salvación. Y salvación implica perdón de pecados, implica libertad, implica comunión con Dios, implica paz de Dios y paz con Dios. Paz con Dios y paz de Dios dentro de nuestro corazón. Implica perdón de pecados. Eso implica salvación, porque Cristo Jesús vino a salvarnos, a darnos perdón, salvación, libertad. Cristo Jesús vino a darnos paz de Dios, paz con Dios. Por eso Él vino y murió en aquella cruz por ti y por mí. Esas son las buenas noticias. Y Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque tiene el poder para salvarnos. El evangelio tiene el poder de darnos perdón. El evangelio tiene el poder de darnos libertad. Evangelio, Cristo, el evangelio son las buenas noticias. Cristo Jesús, el Salvador, tiene el poder de darnos el perdón de pecados a ti, a mí, darnos salvación, vida eterna, comunión con Dios, paz de Dios, como ya lo he dicho. Así que, ¿cómo avergonzarme de hablar de Jesús? ¿Cómo avergonzarme de predicar la palabra de Dios, de hablar del evangelio? Si el evangelio, las buenas noticias de que en Cristo Jesús hay libertad, perdón, vida eterna, hay tantas bendiciones, ¿cómo avergonzarme de hablar de Cristo Jesús, que puede cambiar tu corazón, que puede cambiarte y que puede darte un destino eterno con Dios, a ti y a mí? Tenemos la gran responsabilidad. ¿Cómo callar? ¿Cómo avergonzarme? Si tenemos la gran responsabilidad de compartir contigo, la gran responsabilidad de compartir con toda la humanidad de que en Cristo Jesús hay salvación, libertad, perdón de pecados a disposición para la humanidad, para el ser humano, para ti, de parte de Dios. Dios te ama. En Él hay un plan maravilloso con Cristo Jesús. El evangelio de Cristo Jesús me salvó a mí y salva a todo aquel que en Él cree. Lo único en este texto bíblico que dice Pablo que se nos pide es creer. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque tiene el poder de salvar, de libertar, de perdonar, de cambiar a todo aquel que en Él cree, que cree en las buenas noticias que en Cristo Jesús hay salvación. Tan solamente creer en Jesús. Y te digo, creer implica que reconocemos a Jesús como el don de Dios para vida eterna, para perdón y libertad del ser humano. Reconocerlo a Jesús como Señor de nuestras vidas, como Salvador de nuestras vidas. Creer eso implica darle tu corazón, tu vida a Jesús. Y algo bonito y maravilloso de este texto que Pablo dice es que el evangelio no hace discriminación alguna. Es tanto para judíos como para todas las naciones de la tierra. Así que este evangelio, que tiene el poder espiritual de traer libertad, salvación, perdón, es para ti también, es para mí, es para cada persona que está escuchando en este momento, y que tú también puedes compartir con otros este evangelio maravilloso, estas buenas noticias que en Cristo Jesús hay salvación, perdón y vida eterna.
Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu corazón al Señor Jesucristo. Y eso es orando. Orar es hablar con Dios. Yo te animo, tú que me estás escuchando, yo te animo a creer en el Evangelio, a creer en las buenas noticias que en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón, vida eterna. Vamos a decirle al Señor Jesús, tú que estás allí, dile a Jesús estas palabras a través de esta oración. Únete conmigo, ahí donde estás. En unos segundos, un minuto, haz esta oración conmigo y entrégale todo tu ser a Jesús y haz de Él tu Señor y Salvador. Cree, y el Evangelio, las buenas noticias, Jesús mismo tendrá el poder de perdonarte, salvarte, porque Él lo hizo en la cruz del Calvario. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco como Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados y límpiame con tu sangre. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Llena mi vida de tu presencia. Enséñame a caminar contigo. Jesús, que tu Evangelio, tus buenas noticias, que tienen el poder de salvarme, perdonarme y hacer de mí una nueva persona, Señor, se cumpla a través de mi fe en ti. Tú eres el Evangelio, Jesús. Te doy mi vida. Amén. Si hiciste esta oración, Jesús está en ti, el Evangelio y las buenas noticias están en ti. Cristo está en ti, te perdonó, te liberó y te dio vida eterna. Busca de Jesús. Ora, habla con Él todos los días, con nuestro Dios maravilloso. Lee la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios y deseo que tú también ames la palabra de Dios. Y tercero, alimenta tu fe a través de la palabra de Dios. Léela, escudriñala, escúchala a través de estos canales y alimenta tu fe y tu comunión con Dios. Jesús es tu Señor y tu Salvador, así como también es mi Señor y Salvador. Yo no me voy a avergonzar nunca del Evangelio y de predicarlo. No te avergüences de hablar de Jesús. Compártelo con otros, porque en el Evangelio hay poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Que Dios te bendiga. Seguimos en contacto a través de este medio. Chao.